Bueno, les voy a pedir que abramos la Biblia en el Evangelio de Marcos. Déjenme ver. Bueno, vamos a continuar con lo que es la cobertura, ¿verdad? Que eso fue lo que empezamos la semana pasada. Bueno, lo estamos viendo como principio, sí, principio de guerra, que es lo que estamos hablando. Ahí en Marcos 10:46. Bueno, cobertura es tal cual se menciona esa palabra, es una protección, o una cubierta, pues, es una protección que se nos da espiritualmente, ¿sí? Y bueno, pues todo esto es necesario y es muy importante en todas las áreas, no solamente lo que es la guerra espiritual, sino en todas las áreas. Pero bueno, pues obviamente lo estamos enfocando en lo que es guerra, pero es en todas las áreas, incluso hasta personas de nuestras familias inconversas también pueden alcanzar algo de esto. Bueno, entonces Marcos 10:46. Lo que vamos a ver hoy es como ese cambio de cobertura, ¿sí? Que también se da, pero lo vamos viendo poco a poco. La semana pasada era principalmente enfocado lo que es la cobertura. Y bueno, si más o menos nos acordamos, en sí es atender una enseñanza o instrucción y la intercesión, ¿verdad? La enseñanza que se nos da es cobertura, ¿sí? Obviamente, ¿verdad? No es solo oírla, como lo decía la semana pasada. O sea, no por oírla, estar sentado aquí significa que ya esté, sí, bajo esa cobertura. Es aplicarlo, amén. Cuando yo atiendo al consejo, yo estoy cubierto. Por eso doy el ejemplo de un padre natural, ¿no? Como padres naturales, a niños o, bueno, ya hijos ya grandes, nosotros pues damos instrucciones, ¿no? Sí, y pues la instrucción que damos como padres es con la intención de proteger o de librar a los hijos que cometan errores, sí, y que pues la paguen peor que uno, ¿no? Y esa es la intención, la instrucción, sí, eso es lo normal, sí, que instruyes a los hijos, que das consejo, porque la idea es librarlos de algo, sí, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces es lo mismo cuando hablamos de enseñanza, sí, o cuando hablamos de una cobertura espiritual. Lo que hace la cobertura por la instrucción, pues es cubrirnos, sí. Entonces, si nosotros atendemos a la instrucción, pues estamos cubiertos, sí. Por eso digo, ¿verdad? No es solo oírla. O sea, no por estar sentado oyendo una enseñanza significa que estoy bajo cobertura, ¿sí? Es un principio, ¿verdad? Pero no es en sí eso. Amén. Es como si vivo en la casa de mis papás, pero no hago todo lo contrario a lo que ellos me dicen, pues es exactamente lo mismo. Entonces es la enseñanza y la intercesión en este caso de nuestros pastores, lo que nos da cobertura. Amén. Entonces en esta escritura que vamos a leer, pues se ven como dos coberturas, por decirlo así. Una muy mala y otra buena, ¿sí? Y vamos a ver cómo pasa ese cambio de cobertura y lo que produce eso, ¿sí? Entonces ahora sí ya, vamos a leer Marcos 10:46. Dice, entonces vinieron a Jericó. Este era Jesús y los discípulos, y aquí lo dice mejor. Dice, al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. No nos explica mucho quiénes entraron, ¿verdad? Pero podemos entender que entró Jesús y los discípulos, ¿sí? Pero vean cómo van saliendo. Ya no nada era Jesús y los discípulos. Ahora eran ellos y una gran multitud, ¿sí? Y eso es importante. Fíjense pues, ya a las salidas de Jericó, dice, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, lo que no se contó en un principio, dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado. Fíjense bien cómo lo describe, porque eso es la clave de esta enseñanza. Dice, Bartimeo el ciego, bueno, uno, ciego, ¿sí? Dos, estaba sentado junto al camino, ¿sí? Tres, mendigando. Entonces esas tres pues características, sí, obviamente son muy malas, pero ahorita las vamos explicando. Dice, oyendo que era Jesús
Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David. ¿Sí? ¿Se fijan que mencionan dos padres? Uno, Timeo, que era el papá de Bartimeo, y el padre de Jesús en cuanto a ese linaje natural, David. ¿Sí? Entonces aquí hay dos padres, ¿no? Timeo y David. ¿Sí? O sea, dos coberturas. ¿Sí? La de Timeo y la de David. Estamos hablando en un sentido espiritual. ¿Sí? Y sigue diciendo: ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, fíjense lo que dice, arrojando su capa. ¿Sí? Esa palabra capa es lo mismo que manto. ¿Sí? Se levantó y vino Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Y sigue diciendo: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Fíjese lo que dice ahí, enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces ya no estaba afuera, ahora está en el camino. Bueno, una cobertura espiritual es lo mismo que una paternidad espiritual, ¿sí? Entonces, por eso menciono esta escritura, ¿verdad? Que aquí se ven dos tipos de cobertura, ¿sí? La cobertura que daba Timeo a su hijo, ¿cómo se llamaba? Pues Bartimeo. De hecho, Bartimeo significa hijo de Timeo. ¿Sí? Entonces le daba, su cobertura era Timeo, ¿no? Vamos a decirlo así para entenderlo, o lo que quiero tratar de explicar. ¿Sí? Su pastor era Timeo, ¿sí? El pastor de Jesús, por decirlo de esa manera, David. Acuérdense que estoy diciendo David como un padre conforme a la carne, ¿sí? Creo que también así lo mencionan las escrituras, ¿no? Que hijo de David conforme a la carne, ¿sí? Obviamente es el hijo de Dios, pero conforme a su naturaleza humana, pues él es de la tribu de David, como lo mencionan al inicio, no sé si es este evangelio o en Lucas, donde habla la genealogía de Jesús: hijo de David, ¿sí? Hijo de Abraham, y luego ya pum, suelta a todos los demás. Pero bueno, se refiere a la carne, ¿sí? A lo natural, pues. Entonces, pero en el contexto de lo que yo estoy hablando, que estoy hablando de paternidad espiritual o de cobertura, ¿sí? Pues aquí está hablando de una cobertura, o el pastor, ¿sí? La cobertura o padre espiritual, pues era ahí está uno que es Timeo, ¿sí? Pero aparece otro que es David. Amén. Entonces quiero que vea la condición de los hijos, ¿sí? La condición de Bartimeo, ¿sí? En el contexto que estoy hablando, que se congregaba o que era hijo de Timeo, su condición era ciego, ¿sí? Mendigando o pobre, ¿sí? O empobrecido, y sentado junto al camino. Esa era su condición. Amén. Pero vemos la condición de Jesús, ¿sí? Que estaba bajo otra paternidad, ¿sí? ¿Cómo estaba la condición de Jesús? Pues caminando en el camino, y no solo eso, sino multiplicándose o conquistando. Acuérdense que no nos especifica cuántos entraron con Jesús a Jericó, ¿sí? Pero sí nos especifica cuántos salieron, ¿sí? Ya pues nos dice que entraron Jesús y los discípulos. Y luego dice que salió Jesús, los discípulos y una gran multitud. O sea, puedo decir que Jesús estaba conquistando Jericó, ¿sí? Estaba ganando pueblo. Amén. Características que tenía el papá, ¿sí? Porque David, ¿qué era? Era un guerrero y era un conquistador, ¿sí? David conquistó lo que Josué no conquistó, ¿sí? Específicamente Jerusalén, ¿sí? Que era la única ciudad que le faltó a Josué. Entonces, aparte de eso, a todos los enemigos de Israel, a todos los sometía David y a todos los hizo tributarios. Entonces, podemos decir que este hijo espiritual era igual al papá, era un conquistador, ¿sí? Entonces, no nos describe en ninguna parte de la Biblia que nos describa a Timeo, al papá de Bartimeo. Si no nos dice mucho, pues nada, nomás esto, ¿sí? Pero por la condición del hijo entendemos cómo era el papá, ¿sí? Entonces,
vamos a decirlo así, ¿verdad? Si esa es la condición espiritual de un hijo, ¿sí? Pues ese es el reflejo de la condición espiritual del Padre, ¿sí? Entonces, ¿en qué condición estaba Jesús? Pues en base a la condición del Padre, ¿no? Sí, conquistador, que enamoró a Dios. Sí, David enamoró a Dios, le llegó al corazón. Era un hombre conforme al corazón del Señor, o sea, una belleza, sí, un adorador, todo hermoso, ¿sí? Y vemos la condición de Jesús, ¿verdad? Conquistador en el camino, ¿sí? Y haciendo más discípulos, amén. Y el otro no. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Lo que estoy mencionando desde el principio, que aquí hay dos paternidades o dos coberturas, una muy mala, ¿sí? Que la condición espiritual del hijo que él tenía, cuando la Biblia habla de hijos, ¿sí? O en este caso, que es lo que estamos hablando, se refiere a alguien que las dos cosas que mencioné la semana pasada, que atiende a la instrucción, ¿sí? Y que obviamente está recibiendo intercesión, pero en este caso atiende a la instrucción. Entonces, en este sentido que estoy hablando, pues esa instrucción era mala, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese era el resultado de lo que él estaba recibiendo. ¿Sí? ¿Cuál era el resultado de lo malo que está recibiendo Bartimeo? Pues que estaba sentado junto al camino, mendigando y ciego, ¿sí? O sea, su condición espiritual, en el sentido de lo que estoy hablando, ¿sí? Era muy mala, amén. Entonces, si dice que era hijo, quiere decir que él estaba bien conectado a Timeo, ¿sí? Recibían bien, lo creía, lo recibía todo, aunque era malo, ¿sí? Entonces, podemos decir que era malo por su condición. ¿Sí me estoy explicando? Siento que estoy echando muchas bolas, ¿verdad? Pero lo que quiero es que me entiendan bien, ¿sí? Porque es algo, tiene un sentido espiritual todo lo que estoy hablando, ¿sí? Porque obviamente pues no era un padre espiritual, era su padre natural, ¿sí? Pero en el contexto de lo que estamos hablando. Bueno, hasta aquí vamos bien pues, ¿verdad? Bueno, aquí lo que quiero que vean es el brinco que dio, ¿sí? De estar en una condición donde las tres cosas que ya les mencioné, que menciona aquí, a salir totalmente de esa condición. Entonces, ¿cuál fue la razón? Pues fue la cobertura. Entonces, esto es bien importante. Bueno, entonces sí está claro esas dos paternidades o dos coberturas. La cobertura de Timeo, ¿sí? ¿Cuál era? ¿O en qué condición tenía a los hijos? Ciegos, mendigando, ¿sí? Cuando hablamos de, bueno, ahorita lo explico eso, mendigando y junto al camino, ¿sí? ¿Cuál era la condición de esta otra cobertura? Pues tenía un hijo que era Jesús. La cobertura era David en este caso, ¿verdad? En base a lo que estoy diciendo, lo tenía conquistando, ¿sí? De pie, avanzando y conquistando ciudades. O sea, era muy buena cobertura, ¿sí? Y no está empobrecido espiritualmente hablando. Bueno, entonces, ¿cómo a la condición de Bartimeo? Pues él estaba ciego, ¿sí? Hay dos cosas que representa una ceguera en la Biblia. Una es falta de entendimiento, ¿sí? Por eso habla la Biblia que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento, o sea, que haya más entendimiento, ¿sí? Fíjese lo que produce una mala cobertura, ¿sí? Falta de entendimiento, ¿sí? O sea, una vez lo dije, creo, puede que no esté tan mal lo que recibimos, pero a lo mejor nos tiene limitados, ¿sí? En otros casos sí está muy mal, amén, y pues nos tiene peor, ¿sí? En este caso es algo malo, amén. Entonces, ¿en qué condición lo tenía esa cobertura o esa paternidad? Pues lo tenía enceguecido, o sea, con falta de entendimiento, amén. Y la otra, sin visión, ¿sí? Porque una cobertura nos da visión, amén, o sea, nos abre los ojos, ¿sí? Es cuando uno empieza a soñar o empieza a aspirar a aquello que una buena paternidad o cobertura está transmitiendo. ¿Sí me explico? Eso se da cuando recibo la enseñanza. Bueno, en este caso, pues no había visión, falta de entendimiento, falta de visión, de aspiraciones en Dios, ¿sí? Es una vida cristiana que da muchas vueltas, pero no avanza. Sí, es un cristianismo muy tibio y, que se oiga feo, un cristianismo muy mediocre, sí, para las cosas de Dios,
no hay aspiraciones a más, no hay deseos de compromiso, no hay deseos de consagrarse, ¿sí? No hay deseos de esforzarse, nadie da el extra, ¿sí? Espiritualmente puede ser muy activista, pero vacíos por dentro o empobrecidos, ¿sí? Entonces todo eso puede traer una mala cobertura. Entonces esto es grave, ¿sí? Entonces por eso es necesario que sea, bueno, en este caso el pastorado, pues sea una buena cobertura, ¿sí? Y los miembros sean hijos verdaderos, para que podamos recibir bien. Entonces, ceguera espiritual. Fíjense, hay una escritura en las cartas de Juan, que el apóstol Juan dice la unción que han recibido, les dice Juan a sus discípulos, les enseñará todas las cosas, ¿sí? Y ustedes no tendrán necesidad de que nadie les enseñe, porque la unción del santo les enseñará, ¿sí? Eso, mis hermanos, a veces se malinterpreta o se usa fuera de contexto. Yo ya no necesito congregarme porque la unción que tengo me enseña. No, yo no necesito un pastor porque a mí el Espíritu Santo me enseña directo. Bueno, eso está mal, porque no lo está diciendo en ese contexto. Luego en un principio a esa gente o a esos discípulos les dice hijitos, ¿sí? Hijitos, y pum, empieza a hablar, y luego ya les dice eso. O sea, ¿a quiénes les está hablando Juan? Le está hablando a hijos espirituales. ¿Y eso qué es? Gente bajo cobertura. O sea, no está soltando allá lo loco. No, Juan está enfocado a personas que están bajo su discipulado, a verdaderos discípulos. Entonces, cuando yo soy un verdadero hijo, la gracia que hay en ese lugar, sí, la unción, la bendición, eso me empieza a abrir más el entendimiento, ¿sí? ¿Sí me estoy explicando? Y por eso empezamos a entender cosas que a lo mejor estando en otro estado o en otra condición no entendíamos, ¿sí? ¿Por qué es eso? Bueno, pues porque se va metiendo a otra cobertura en este caso, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, por eso uno tiene que confiar, uno como pastor, más que nada en crecer en cobertura, o sea, crecer más espiritualmente, para que el que se vaya metiendo vaya entendiendo. Y sí se ve, mis hermanos, ¿sí? Cuando alguien se mete, se ve, no nada más bueno, entre otras cosas, porque se ve en su entendimiento, amén. No solo en el don, sí, porque el don no es algo muy en lo que yo me puedo apoyar mucho. Bueno, apoyar sí, más bien no es garantía de muchas cosas, de verdad, sí, no estoy diciendo que estén mal, al contrario, necesitamos muchos dones, todos, y que todos fluyan en nosotros, porque son herramientas, pero no es tanto así como que, es que fluye en un don, por eso Dios ya lo metió, o hay que ponerlo porque el don, no, es el fruto, sí, siempre el carácter. Bueno, entonces eso es ceguera, ¿está claro? No tener visión, falta de entendimiento, es aquí, ya aprendí. Falta de entendimiento, ¿está bien? Y mendigando, amén, pues obviamente habla de miseria, ¿no? Una persona espiritualmente hablando está empobrecido porque no hay conocimiento de Dios. Esa es la peor miseria, no es la de la cartera. Si la peor pobreza es no conocer a Dios, es ser miserable. Fíjense, hay una iglesia que se las tira el Señor muy directo en Apocalipsis, donde habla una de las 7 iglesias. Y hay una iglesia que presume mucho su condición material, ¿sí? Y el Señor empieza a decir, ¿verdad? Tú dices en tu corazón, yo soy rica, ¿sí? Y hablas de tu mucha prosperidad. Pero el Señor le empieza a decir al pastor, porque el mensaje de las 7 iglesias, o a cada iglesia, ese mensaje era para el pastor, ¿sí? No nada más para los miembros. El mensaje se le dio a los pastores. Por eso dice, escribe al ángel. Ángel es mensajero. Entonces le dice, bueno, ¿tú crees que eres rico? Y pum, se la cambia y dice, pero no, eres un miserable, le empieza a decir, pobre, desventurado. Entonces fíjese cómo la condición espiritual es una y la condición material puede ser otra, ¿sí? Por eso tampoco yo puedo pensar que si mi condición material es muy buena es porque espiritualmente estoy muy bien. Sí, ni tampoco decir entre más pobre más cerca de Dios, porque entonces también estoy mal, ¿sí?
No, es que la humildad, y por eso no quiero trabajar para no prosperar, para guardar la humildad. Pues estamos torcidísimos, ¿sí? No es así. Bueno, esa está más directa, el que no traga que no coma, pues así es, ¿sí? Entonces no debe ser así, amén. Entonces no hay que medir ni espiritualidad, ni agrado de Dios, porque estoy muy pobre, porque estoy muy rico, ¿sí? De verdad Dios sí quiere que todos prosperemos, ¿sí? De hecho, bueno, así nos lo dice la Biblia: yo deseo que seas prosperado en todo. Al esclavo le dice: si puedes ser libre, procúralo más, le dice. O sea, si por ti mismo te puedes sostener, hazlo. Lo que quiere decir es: si puedes emprender, emprende, ¿sí? Y dice ahí: y procúralo más, amén. Bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Pero no es eso lo que se refiere. Nuestra condición material no es tanto, no siempre. Va a llegar un momento que sí, parte, pero no totalmente, que sí refleja algo espiritual, pero no siempre es así. Entonces, aquí está hablando de una persona empobrecida, ¿sí? Acuérdense que lo estamos viendo de una manera espiritual. ¿Cómo es una persona en miseria, espiritualmente hablando? Alguien que ignora cómo es Dios, que no conoce a Dios. Entonces, si el hijo espiritual está en toda esa ignorancia, ¿cómo estará el papá? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué una iglesia está empobrecida espiritualmente? Porque no se ha conocido a Dios. Porque desde el púlpito no se nos transmite ese conocimiento. A lo mejor se transmite teoría o teología, pero no el conocimiento de Dios. Y eso es muy diferente, ¿sí? Porque sabemos que a Dios se le conoce por la experiencia, por la vivencia, ¿sí? Lo que yo leo y lo empiezo a vivir, brinca, ¿sí? O sea, se me revela, amén. No nada más porque, tuve un sueño, o porque, me brincó y escuché una voz que me dijo esto, y esto significa que eso es bonito y glorioso, ¿sí? Pero realmente el conocimiento de Dios es el caminar, ¿sí? Por eso dice la Biblia en las cartas de Juan: se escribo a vosotros padres, o sea, gente que ya madura, porque conocen al que es desde el principio. Sí, acuérdense que conocimiento en la Biblia normalmente es intimar, o sea, alguien que conoce cómo es Dios, porque ha intimado con Él. Y hay gente que se le van los años en el Señor y nunca lo conoció. Conoció Biblia, pero no al Señor. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo es que una persona puede estar empobrecida espiritualmente cuando hay ignorancia de Dios? Entonces, fíjese lo que está produciendo ese Timeo, ¿sí? Aquí se puede aplicar ese dicho, ¿no? Que los hijos son el reflejo de los padres. Sí, aquí sí aplica. Entonces, aquí vemos a un hijo, ¿sí? Ciego, sin visión, sin entendimiento, mendigando, sin conocimiento de Dios, o empobrecido. Y esa es la presa más fácil del diablo, La gente que ignora cómo es Dios. Dice el Salmo 10, ¿sí? Que el diablo o el malo acecha al pobre, porque ese es seguro que lo va a tumbar. Y luego también habla aquí que estaba junto al camino, sentado junto al camino, ¿sí? Sentado se refiere a estancado, ¿sí? Alguien que ya no avanza. Y pues junto al camino, pues que no avance en las cosas de Dios. ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces, en resumen, ¿verdad? ¿En qué condición estaba Bartimeo? Estaba sin entendimiento, sin visión, ¿sí? Empobrecido o con falta de conocimiento de Dios. Y estaba estancado en las cosas de Dios. Esa era su condición. ¿Estaría mal? Pues muy mal, ¿sí? Entonces él está bajo una paternidad que lo tiene así, ¿sí? Y por eso lo repito otra vez, ¿verdad? O lo repito, ¿sí? Le está diciendo, lo estoy mencionando como hijo. No todos son hijos, ¿sí? Si estáis siendo hijo, quiere decir que Bartimeo agarraba toda la enseñanza de Timeo, el papá, ¿sí? Pues por eso puedo decir, esa era la condición del papá, ¿sí? ¿Está claro eso? Pero entonces aparece otra cobertura, hijo de David, ¿sí? Y aparece el Señor, ¿verdad? Y la cobertura, ¿no? O el padre espiritual, David. ¿Cómo era David? Un hombre conforme al corazón de Dios, un adorador, ¿sí? Un hombre que conocía a Dios, ¿sí? O sea, pura hermosura, ¿no? También tuvo sus errores, obviamente, ¿verdad? Pero en general, Dios hizo un pacto eterno con David,
Sí, y no con cualquiera se hacía eso. O sea, un pacto que nunca se va a cancelar. Sí, que era el reinado de uno de sus descendientes. Siempre va a estar en el trono, dice. Y pues obviamente se cumplió en Jesús. Entonces, si así estaba el papá, entonces aparece el hijo. Amén. ¿Y cómo era el hijo? Les decía, entró con 12 a Jericó y salió con una multitud. O sea, era un conquistador, era un guerrero, el Señor. Amén. Era un conquistador como el Padre. ¿Cómo era David? Como decía al principio, sometió a todos los enemigos de Israel en su tiempo. A todos los hizo tributarios. Sí, a todos los sometía al ejército de David. O sea, era un excelente rey. Sí, entonces el Señor, ¿cómo era? Él era un guerrero. Sí, estoy hablando en base a la línea judía, porque era hijo de David. Y era un conquistador, donde llegaba era conquistar. Conquistó en ese caso Jericó, sí, y arrebató una gran multitud. Qué hermosura, ¿no? Sí, pero ese era el reflejo de una muy buena cobertura. Todo lo contrario a Bernabé, iba a decir. Todo lo contrario a Bartimeo, ¿sí? Entonces aquí es donde entra el cambio, ¿sí? El cambio de paternidad. Que eso, yo creo que solo viviendo lo voy a entender. Amén. Porque a lo mejor lo estoy explicando y como que no nos caen muchas cosas, pero cuando yo viva esto, mi hermano, ¿sí? Entonces lo voy a entender. Le puedo decir, aquí está la base bíblica, ¿sí? Y usted va a decir, con razón, ¿verdad? Otro va a decir, no, pues no, yo nunca he sentido eso. Pero esto es ese cambio. Y ahorita le digo cómo se da. Bueno, ahí en el versículo 50. Estamos en Marcos 10. Marcos 10:50. Si no, acá no lo pone. Fíjese lo que dice. Dice, él entonces arrojando su capa. ¿Sí? Ahora, ahí hay cositas, mi hermano. ¿Sí? Una de ellas fue que Jesús no fue por Bartimeo. Bartimeo clamaba a Jesús. Entonces, él fue a Jesús. Eso habla de fe. Hay mucha gente que escucha un buen mensaje de buenos pastores, pero no lo creen. O sea, lo creen, pero no lo hacen. ¿Sí? Yo, por ejemplo, llegué a oír pastores, es que eso es de Dios. ¿Sí? Y lo que dice sí es, pero nunca se metían. ¿Sí? Gente de la misma iglesia, no aquí, ¿sí? Otros lugares, por decirlo así. ¿Sí? De que sí lo creen, es que eso es de Dios y ahí está el Señor, pero no se meten. Entonces me dice, pues, ¿cómo sí creo que eso es de Dios, pero no me meto? Pues entonces, ¿qué andas buscando? ¿Sí me explico? Entonces aquí está hablando una persona. Jesús se detiene y dice, no, sí, ya lo oí, y este sí cree. ¿Sí? Tráiganmelo. O sea, voy por él. No, porque tú tienes que mostrar fe. ¿Sí? Entonces Bartimeo dice, no, pues, me canso ganso, diría el señor López Obrador. Dice, claro que sí, quiero salir de mi condición. Y órale. ¿Sí? Se deja ir. O como diría otro dicho, ¿no? El interés tiene pies. Yo ya no quiero estar así. Y si estoy viendo, o al menos oyendo en su caso, que hay un lugar donde puedo salir de ahí, vámonos. Pero para eso requiere mucha fe y mucha convicción. ¿Sí? Porque a veces esto cuesta bastante. Estamos hablando de uno que nació ahí. O sea, nació en los brazos de Timeo, su mal pastor, ¿verdad? En el contexto que estoy hablando. ¿Sí? Creciendo todo por sin ningún lado y hasta ciego, cojo. Y tomar una decisión, ¿sabes qué? Ya estuvo, porque no estoy avanzando. Se requiere valor, se requiere tener la aspiración a vivir para lo que nacimos. ¿Sí? Y eso a veces cuesta bastante, porque se mueven sentimientos, costumbres y etcétera. Bueno, entonces aquí dice que cuando él le dicen, ¿sabes qué? Sí, vente. Se levanta Bartimeo. Y luego dice que arrojó la capa. Esa capa es lo mismo que manto. O sea, se salió de ahí. Entonces cuando él sale de ahí, va con el Señor. Y el Señor le dice, ¿qué quieres que haga contigo? Que recobre la vista, le dice. Ábreme los ojos, dame entendimiento, dame visión, porque tengo años en el Evangelio. Sí, siento que me han exprimido mucho. Sí, siento que doy pero no recibo. Porque a veces así hay pastores, ¿verdad? Que a veces pensamos que el mucho activismo es hacer la obra de Dios.
Y no, creo que le dije en las transmisiones, todo lo que no nace en el lugar secreto está en duda si es de Dios. ¿Sí? O sea, tiene que estar metido. Y si Dios le dice, haz esto, hágalo. Amén. Pero si Dios no lo dijo, nada más es por mantener como que en movimiento a la gente, aguas, porque los va a cansar. Entonces, vamos a suponer, ¿no? De que no, me han exprimido más que darme. Sí, ya estoy muy cansado espiritualmente. Siento que no avanzo. Son años en el evangelio y no crezco, no avanzo. Sí, entonces le dice, bueno, pues recibe la vista. Sí, por tu fe, porque te moviste, porque tomaste la decisión, sí, porque diste paso. A mí nada más por eso recobra la vista y pum, abre los ojos. Sí, y ahí es cuando se conectó. Amén. Entonces lo que hace es que suelto esta capa y me meto a otra. Sí, y esta otra capa, en el caso del Señor, ¿verdad? O manto, me empieza a abrir los ojos. En el caso de este hombre, ¿verdad? Le empieza a abrir los ojos, o entendimiento, le empieza a dar visión. Ya no estaba junto al camino, ya no estaba mendigando, dice que ahora lo seguía. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Aceptó el pastorado o el pastoreo del Señor Jesús para esa vida. ¿Sí está claro? Bueno, hay que volver a ver ese video, porque yo sé que hay cosas que están en el aire. Vamos a Hechos 16, ya con esto termino. Hechos 16. Entonces aquí vamos a ver lo que cuesta hacer ese cambio. ¿Sí? Aquí estamos diciendo las dos coberturas, ¿no? La buena y la mala. ¿Sí? Bueno, la no muy bendecida y la otra muy bendecida. ¿Sí? Y el otro decía, yo ya no quiero estar así. Bueno, lo que tienes que hacer es sal de ahí. ¿Sí? Y te va a costar. Y aquí vamos a ver lo que cuesta. Amén. No nada más es el sentimiento de que son muchos años aquí o lo que sea, ¿verdad? Yo sé que, mira, a mí gracias a Dios no me he pasado, ¿sí? Y yo sé que no va a pasar. Pero por ejemplo mi esposa sí, ella sí tuvo que hacer ese cambio. Yo nací con el pastor Matías y ahí he crecido, gracias a Dios, ¿sí? Pero hay gente que no, o sea que sí ha tenido que hacer ese cambio. Y ese cambio cuesta, pero cuando tienes esa aspiración y hay algo aquí adentro, sí, algo que como que anda y más, es que yo necesito más, si algo adentro como que te está jalando, ¿verdad? O empiezas a oír cosas que aunque nunca las has oído en la casa, sí, o en aquel lugar, sabes que son así. Por eso digo, ¿verdad? Él oyó de Jesús. O sea, es como, bueno, este ejemplo lo dio una vez el hermano Matías. Pues a él sí le tocó así, ¿verdad? De no muy buenas coberturas o buenos pastores en su tiempo. Sí, porque por la misericordia de Dios, este hombre siempre tuvo una visión, sí, en Dios. Pero él no veía que esa visión la tuvieran sus pastores, sí, sino solo entretener y lo normal. Entonces dice él que llegó un día que escuchó a un hombre que empezó a hablar como él pensaba. Dijo, eso es. Y pues daba el ejemplo de una historia. Que un león que se perdió cuando era cachorrito y que lo cuidaron entre las ovejas, ¿no? Y él creció con las ovejas, pero él era león. Es una historia, no sé quién la haya contado, pero él la oí en él. Y decía que él pues se mordía el pasto, pues es que no me sabe, pues él no sabía que era león, él pensaba que era oveja. Y mordía la hierba y pues se la tragaba a fuerzas porque pues no es lo mío. Pero él no sabía, él se creía oveja. Pero dice que de repente, dice esa historia, no sé si sea una caricatura, pero les digo, la escuché en el hermano Matías, que de repente allá en la cima de un cerro, empiezo a oír que un león ruge, y empieza a rugir, ya el león ya estaba más grande, pero creciendo con pura hierba, sí, y lo escucha rugir, y dice que el león ¿cómo se dice? Se identificó, y dijo, este ruge, sí, o sea, este habla como yo lo he sentido siempre. Y entonces dice que se fue con el león. Amén. Bueno, ese es el cambio. Amén. Estamos hablando de que creció con ovejas. ¿Sí? Entonces, dar ese cambio va a costar. Amén. Pero se puede dar. Bueno, vamos a leer en Hechos 16. Ya con esto me voy. Bueno, me voy a sentar.
Sí. Dice el versículo 1. Dice, después llegó a Derbe. Aquí está el apóstol Pablo, un león, ¿sí? Una excelente cobertura. Amén. Pero se topa con otro, ¿sí? Que algo vio Pablo ahí. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. O sea, Pablo le echó el ojo, Dice, hijo de una mujer judía creyente. Fíjese lo que dice aquí. Padre, pero de padre griego. O sea, no era tan creyente, ¿sí? Entonces, otra vez volvemos a lo mismo, ¿verdad? Padre es lo mismo cobertura. ¿Quién era la cobertura de Timoteo? Un pastor griego. Siempre que hable de griego es humanismo, ¿sí? Yo pienso, yo hago porque así siento. ¿Sí me entiende? Es más como tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, es guiarse por humanismo. Es guiarse por cómo se ven las cosas afuera, ¿sí? En pocas palabras, ¿verdad? Es no meterse con Dios hasta que Dios me diga qué haga, ¿sí? Eso es lo griego. Amén. Lo método humano, pero no bajo revelación. Porque la revelación cuesta. Hay que estar encerrados con Dios, ¿sí? Entonces está más fácil lo griego, porque lo griego es, te disparas en el internet, ¿no? Tema tal, ¡fum! Te bajan varios temas. Y aquí me agarro y sueltas el método. Que a lo mejor es bueno, ¿sí? Pero lo ideal es que yo también tenga algo mío. Porque una cosa es lo que Dios le revela a una iglesia y otra acá. Bueno, esa es otra cosa. Pero bueno, griego, humanismo, ¿sí? Razonamiento humano, sabiduría humana, métodos humanos. Eso es lo griego. Amén. Entonces, si su pastor era griego, pues ¿cómo sería? Timoteo. Por eso hay momentos donde Pablo le escribe, ¿no? Ejercítate más en la piedad, ¿sí? Entonces, no que el ejercicio sea malo, al contrario, es muy bueno para el cuerpo. Sí, el problema es que probablemente Timoteo, por tener mente griega, sí, porque los griegos eran así, sí, los griegos eran muy dados a lo físico, sí. No estoy diciendo que está mal, es que aquí hay gente que va al gym mucho, sí. No estoy diciendo que está mal. El problema de él era, lo que quiere decirles, deja de pensar como piensan los griegos, porque el griego idealizaba su cuerpo, Pues ¿dónde cree que nació? En las Olimpiadas? Sí, entonces por eso las esculturas de los griegos pues prácticamente perfectas físicamente, sí, porque eso estaba así, o sea, era un idealizar eso. Entonces probablemente Timoteo pues traía ahí cierta secuela griega, ¿no? Entonces le dice Pablo, está bien, sí, pero ejercítate más en la piedad, o sea, cambia más tu conducta, mijo, sí, pórtate diferente, amén. ¿Sí está claro? Bueno, entonces era griego este muchacho. Total, dice aquí, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Fíjense bien, el versículo 3 dice, quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole le circuncidó. Bueno, entonces Pablo lo ve y algo vio, ¿sí? Se cree que él fue el sucesor de Pablo. Entonces dice, bueno, este es de padre griego, pero yo quiero que sea mi hijo, ¿sí? Porque yo veo su fe. Después le dicen unas de sus cartas, no, la fe que estuvo en tu abuela y en tu madre, también la tienes tú, ¿sí? O sea, tú no eres cualquier discípulo, ¿sí? De hecho, a él se le describe hijo verdadero, hijo amado, o sea, le echa más flores, pues, Pablo. ¿Por qué? Pues, porque él era así, o sea, de hecho hay una escritura que esa me gusta mucho, que dice, no tengo a otro que tenga mi mismo sentir, pero hay una versión que dice que piense exactamente igual a mí. O sea, era tan pegado con Pablo, sí, que, eso piensas, eso es lo que yo pienso también. Si lo ves tú, no veo contradicción en tu lógica, Pablo, tal cual dices, así es, sí, por eso estaban así, pero costó en un principio. Entonces, ¿qué tuvo que pasar para desconectarlo de esa paternidad griega y conectarlo a la paternidad de Pablo? Circuncidarlo. Y eso es un rollo, ¿sí? Porque la circuncisión en la Biblia, bueno, ahorita también, era muy dolorosa. Y estamos hablando, ¿sí saben lo que es la circuncisión? ¿Sí? Es quitar un pedazo de piel del pene del hombre, o del prepucio del hombre. Entonces lo que se hacía era, eso se hacía a los 8 días de nacido.
Sí, pues no, es muy diferente a un recién nacido a un muchacho. Porque Timoteo no era un recién nacido, ya era un muchacho. ¿Sí me está entendiendo? Dejarse ver por un desconocido y que lo tocara un desconocido y el dolor que iba a sentir, porque me parece que hay una escritura donde dice que el dolor los paralizaba ya a esa edad. O sea, era tanto el dolor que ya no se movían del dolor. Entonces, que un desconocido te dijera, a ver, voy a ponerte la mano ahí y te voy a hacer una cortada, ¿sí? Porque si no, no te van a aceptar los judíos. Y pues Timoteo ha dicho, no, está loco, ¿verdad? Yo mejor me regreso con mi mamá, ¿sí? ¿Y este loco quién es o por qué? Y luego me quiere tocar ahí, no. Pero eso nos enseña mucho, ¿sí? Porque está hablando de que entre ellos no había secretos, por eso era mucha unidad. O sea, yo conozco tu corazón, conozco cómo sientes y tú conoces cómo siento yo, ¿sí? Y no nos contradecimos, sino que caminamos en ese mismo sentir, ¿sí? Cuando uno crea una visión, hermano, no es nada más que se dé en mí. Tú apoyas para que esa visión se alcance, ¿sí? Si aquí una visión es que haya ministros, usted va a buscar que se den. Y cuando se den, no se va a ofender. ¿Por qué no se me dio a mí? Entonces, pues, o se estás compitiendo o estás creyendo a la visión, ¿sí? Bueno, entonces la circuncisión tiene que ver con la enseñanza. Por eso se usa la navaja, ¿sí? Y hay enseñanzas que pues así muy miel no se sienten, confrontan, mi hermano. Entonces imagínese, venimos en el caso de Timoteo, de mucha elocuencia, de mucha apariencia, porque hacían los griegos. Por eso Pablo no lo querían mucho en ciertos lugares, como en Corinto. Pablo llegaba y pues los griegos eran muy dados a la elocuencia y a la apariencia, ¿sí? Y Pablo él mismo les dice a los de Corinto, pues mis palabras así no eran muy dulces, sino muy ásperas, dice. O sea, la forma en la que les escribí. Entonces, Pablo no era muy elocuente y pues se dice que de apariencia pues no era muy guapo, ¿sí? Dicen, no lo dice la Biblia, que estaba chaparrito y calvo y que tenía problemas en la vista, es lo que se cree. Entonces, pues ni apariencia griega tenía, ni elocuencia, porque hablaba muy duro y muy directo, ¿sí? Entonces, por eso los de Galacia, que griegos, los de Corinto, griegos, empezaron a dudar de su ministerio y hasta empezaron a hablar mal de él. Ya no le creían. Entonces, lo que quiero decir es que sí, por la apariencia de Pablo y por la forma en la que hablaba, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, porque no tenía lo griego demandaba, ¿sí? Pero tenía lo que Dios pedía, ¿verdad? Total, pues, entonces lo que iba a hacer Pablo es, te voy a desconectar de allá y te voy a conectar acá. Pero ese cambio te va a doler, ¿sí? Porque acá hay una forma de enseñanza y a lo mejor no te va a cuadrar mucho, ¿sí? Pero si lo tomas, te vas para arriba. Amén. Entonces, eso de que suelto la capa y me meto a otra, eso cuesta. Y hay mucha gente, no aquí, en fe, no aquí, que ese cambio les cuesta mucho. Y lo entiendo, porque nunca he oído eso, nunca lo había visto así, nunca me lo habían enseñado así. Es que mucha exageración. Sí, es que no es para tanto. Yo estaba acostumbrado a esto, pero yo sé que esto es de Dios, pero yo no puedo hacer lo que me está demandando acá. ¿Sí me entienden? Pero si yo digo, yo quiero ser hijo de eso, si yo quiero estar bajo ese manto, pues déjate circuncidar. Amén. O déjate enseño como es. Sí, va a doler. Pero ¿qué hizo Bartimeo? Ahí va atrás de Jesús. Entonces, ¿qué significa? Tú me pastoreas. Amén.